audiovisual para la elección y correcto uso de los equipos de protección individual EPIs utilizados en la lucha contra incendios forestales en el sector forestal. Objeto y alcance. La extinción de incendios en el sector forestal supone una serie de riesgos para el trabajador que actúa frente a la prevención y extinción del fuego. Para su protección es muy importante el uso de equipos de protección individual. Esta guía audiovisual pretende dar uniformidad y homogeneidad sobre la elección, adquisición y uso de equipos de protección individual EPIs en el sector forestal. Se dirige a los puestos de trabajo que se encuentran en primera línea de fuego, como los componentes de las brigadas de extinción de incendios. La actividad de extinción de incendios forestales. Principales riesgos asociados. Aunque el principal factor de riesgo al que se exponen los trabajadores son el fuego y los contaminantes físicos, como el humo, muchos de los riesgos derivan de las características del medio en el que se desarrolla la actividad y que en la mayoría de los casos son difíciles de evitar. Factores de riesgo relacionados con seguridad. Caídas, resbalones y torceduras, principalmente ocasionados por las irregularidades del terreno y la baja visibilidad. Golpes, cortes y arañazos, a causa de la vegetación o por el uso de los equipos o herramientas de trabajo. Factores de riesgo relacionados con la higiene industrial. Riesgos biológicos ocasionados por los seres vivos que hay en el medio, como serpientes, arañas o insectos. Contaminantes físicos, como el humo. Condiciones ambientales extremas de temperatura, principalmente exposición a radiación solar, altas temperaturas y a elevados niveles de ruido. Factores de riesgo relacionados con ergonomía y psicosociología aplicada. Las exigencias físicas que conlleva este trabajo, así como las condiciones ambientales y del terreno, pueden provocar en los trabajadores fatiga física, lesiones y trastornos de tipo musculoesquelético. El ritmo de trabajo, la tensión a la que están sometidos y las jornadas prolongadas pueden producir fatiga mental y estados de estrés. Equipos de protección individual. Los EPIs se clasifican en 3 categorías dependiendo de la magnitud del riesgo que van a cubrir. El marcado C se compone de las siglas CE para los equipos de las categorías 1 y 2 y de las siglas CE seguidas de un número de 4 dígitos para los de categoría 3. En todos los equipos de protección individual debe figurar el marcado C de manera visible, legible e indeleble durante el periodo de duración previsible o de vida útil del equipo. Adquisición de EPIs en el sector forestal. La adquisición de equipos de protección individual en el sector forestal se realiza a través de concursos públicos en los que se establecen las características que se requieren para los EPIs. El catálogo de equipos de protección individual utilizados en la lucha contra incendios forestales es elaborado por el Comité de Lucha contra Incendios Forestales, que establece las recomendaciones o requisitos mínimos que deben tener los EPIs. Estos deberán cumplir también con la normativa específica que les sea de aplicación. Los equipos de protección individual deben reunir una serie de características. Permitir al trabajador poder realizar cómodamente su actividad. Estar compuestos por materiales que no produzcan efectos nocivos en la salud o la higiene de los trabajadores. Utilizar EPIs específicos según el tipo de protección y en función de los riesgos laborales de los trabajadores. Deben adaptarse a las condiciones anatómicas y fisiológicas y al estado de salud del trabajador, para no ocasionar molestias ni otros riesgos añadidos cuando se utilicen. Los EPIs deben ser lo más ligeros posibles y de fácil colocación, sin que esto perjudique a su eficacia. Cuando haya que utilizar varios EPIs a la vez, estos deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia. Conozcamos a continuación las principales características que deben tener los EPIs utilizados en el sector forestal. Ropa de protección. Debe proteger el torso, el cuello, los brazos y las piernas, y no quedar ninguna zona de la piel expuesta
ajustándose en tobillos y muñecas. Se recomienda la ropa de una sola pieza para evitar problemas de atrapamientos o enganches. La ropa debe ir provista de bandas de alta visibilidad y quedar holgada para que exista una cámara de aire entre el cuerpo y el tejido. El tejido y el hilo deben ser de fibra ignífuga, no ignifugados. El peso del tejido debe oscilar entre 200 y 300 gramos por metro cuadrado para permitir la transpiración y una protección adecuada. Se recomienda que en la zona de codos y rodillas dispongan de un preformado para facilitar su flexibilidad y un refuerzo en la zona de codos, piernas y culera. En algunas zonas es importante dotar a la ropa de un forro interior en la parte delantera de las piernas que evite daños de cierta vegetación. Para el caso de conductores de vehículos, por comodidad, se recomienda la ropa de 2 piezas, debiendo disponer de una zona de superposición o solape entre ambas. Cubrenucas. Junto al traje es básico emplear cubrenucas que protejan el cuello y parte del rostro, y se debe fijar en la parte posterior del casco cayendo hasta los hombros, permitiendo su cierre por delante de la cara mediante velcro ignífugo. Protección de pies. Este tipo de EPIs protege de pequeños golpes, torceduras, cortes y del calor. Además, facilitan el desplazamiento por zonas irregulares, resbaladizas o con obstáculos. Son de tipo media caña, permitiendo que el tobillo y la parte inferior de la pierna estén protegidos y ajustándose mediante un cierre. La parte frontal irá cerrada mediante una cartera cosida o fuelle y no mediante lengüeta. Los cordones serán de un material ignífugo. El material del calzado debe ser de cuero y ofrecer resistencia a la abrasión. El cuero debe ser tratado contra la humedad sin que esto dificulte la aireación del pie y se recomienda introducir una membrana antihumedad o algún material aislante en la suela para evitar la penetración del agua. Podrán estar provistas de una plantilla interna de material aislante, como el corcho, que evite posibles recalentamientos al transitar por terrenos quemados. Debe ofrecer resistencia al impacto o rigidez en la puntera y resistencia a la perforación. Protección de manos y brazos. Protegerán contra rozaduras, cortes y quemaduras. Deben cubrir las manos y al menos 1/3 del antebrazo. Serán de cuero y el interior de un tejido suave al tacto e irán cosidos con hilo ignífugo. Deben poder ajustarse en la zona de la muñeca y permitir la fácil transpiración de la mano y la flexibilidad. La zona de los nudillos estará reforzada. Se recomienda que estén coloreados en tonos amarillos, ya que esto favorecerá la visibilidad de señales manuales durante la extinción de un incendio. Se recomiendan los guantes de piel flor, por no ser tan rígidos y permitir el manejo de la emisora más fácilmente. Además, son más impermeables y no se apelmazarán al mojarse. También pueden disponer de una anilla o mosquetón para su sujeción al cinturón y facilitar su transporte. Protección de cabeza. Debe proteger la parte superior de la cabeza frente a choques, golpes, caídas, impactos, insolación y debe estar construido en material resistente y rígido, no inflamable ni conductor de la electricidad. No debe deformarse a temperaturas próximas a los 150 grados centígrados. El casco se compone de 3 partes fundamentales. El casquete debe ser liso y se recomienda que disponga en su parte superior de un sistema de aberturas de ventilación. Tiene que permitir acoplar otros EPIs como las gafas, la protección auditiva o la pantalla, en caso necesario. El arnés. Fijado al casquete, se regula para adaptar el casco a la cabeza, permitiendo su ajuste y evitando que se mueva. El barboquejo. Se compone de una banda regulable de fácil y rápida adaptación que se sitúa debajo de la barbilla. Al no existir una normativa específica para casco de extinción forestal, en el mercado se dispone de 3 tipos. Casco de intervención forestal. Casco de intervención forestal tipo industrial, que en este caso debe cumplir como requisitos la resistencia a muy altas temperaturas, a la deformación lateral y a salpicaduras de metal fundido, y casco de intervención forestal que cumple requisitos mínimos para los cascos de bomberos. Protección de vías respiratorias.
La protección de vías respiratorias se debe usar en aquellas situaciones y en el periodo de tiempo donde la concentración de humo o partículas en suspensión sea considerable. Se utiliza para proteger las vías respiratorias, impidiendo la inhalación mediante filtrado de partículas sólidas que hay en el humo. Se adaptarán al rostro mediante bandas de fijación cubriendo nariz y boca. Existen dos tipos de protección respiratoria. Medias máscaras con filtros, compuestas de un adaptador facial de media máscara y dos filtros acoplados a él. Deben estar construidas de un material de tacto suave, flexible, inodoro y antialérgico. No deben producir molestias al trabajador, facilitando una buena sujeción. Se recomienda que las máscaras se prueben y ajusten antes del incendio. Mascarillas autofiltrantes. Las mascarillas autofiltrantes se componen de material sintético, están provistas de dos bandas elásticas regulables para que se puedan adaptar al rostro y pueden disponer de válvula de exhalación. Protección de cara y ojos. Para la extinción de incendios forestales se utilizarán las gafas tipo estancas y, en algunos casos, gafas de impacto. Gafas estancas. Se utilizarán exclusivamente en aquellas situaciones en que la concentración de humo y partículas en suspensión sea considerable, y solamente mientras duren esas condiciones. Dispondrán de una banda elástica de fijación fácilmente regulable que permitirá su colocación sobre el casco mientras no se usen y sobre el rostro cuando se requiera su utilización. Estarán compuestas de un material ininflamable que no se deformará a temperaturas próximas a 150 grados centígrados, ofreciendo gran resistencia al impacto. Se trata de gafas de montura tipo integral, flexibles, con protección lateral y adaptables a la parte superior del rostro. Disponen de un visor amplio, constituido por un solo ocular frontal, panorámico, ópticamente neutro e incoloro, que no dificulta la visión en condiciones de baja luminosidad. Se recomienda ajustar la cinta para que la montura se ajuste bien a la cara, comprobando que puede ponerse la mascarilla al mismo tiempo. Gafas de impacto. Las gafas de impacto sirven para aquellas situaciones en las que haya peligro de proyecciones. Disponen de un visor amplio y una montura de tipo universal con patillas abatibles y regulables. Son gafas de policarbonato, formadas por una lente con uno o dos oculares frontales, panorámicos, neutros e incoloros, y que no dificultan la visión en condiciones de baja luminosidad. Se recomienda que sean resistentes a altas temperaturas. Otros EPIs utilizados en extinción de incendios forestales. Protección auditiva. Solo se utilizará por los trabajadores que se desplacen en helicóptero y durante el uso de equipos de trabajo que produzcan elevados niveles de ruido. Las orejeras protegen el oído exteriormente y están formadas por casquetes y almohadillas suaves que se acoplan por presión a la cabeza y al pabellón auricular mediante ajuste. EPIs específicos para el uso de motosierra. Durante el uso de la motosierra, el trabajador deberá disponer de los EPIs mencionados anteriormente y además de calzado de seguridad, que sea resistente al corte por sierra de cadena. En este caso, se puede disponer de dos tipos de botas, las botas especiales para el uso de motosierra y el calzado de seguridad para realizar el resto de tareas que no impliquen el uso de esta maquinaria. También pueden disponer de un único tipo de calzado, la bota mixta para extinción y motosierra, que es la más recomendable. Protección de piernas, pantalón o zahón. Esta prenda evita los daños que pueda ocasionar la sierra de cadena del equipo, cubriendo ambas piernas hasta los tobillos. Guantes de protección para motoserristas. Los guantes protegen contra posibles cortes producidos por el manejo de la motosierra. Se trata de guantes de cuero cosidos con hilo ignífugo y con una o varias capas de protección frente a cortes por sierra de cadena. Cubren al menos un tercio del antebrazo y se recomienda que dispongan de ajuste o cierre para evitar la entrada de virutas y restos en su interior. Deben ser suaves al tacto, de gran flexibilidad y transpirables. Se recomienda que haya mayor protección anticorte en el guante correspondiente a la mano que realiza el corte, diferenciando trabajadores zurdos de diestros. Casco de motoserrista.
El casco para la utilización de motosierra debe cumplir todos los requisitos especificados anteriormente para el casco de intervención forestal, añadiendo 2 elementos más. Pantalla de protección facial y ocular tipo malla para la protección contra impactos y protección auditiva. Ambos elementos no deben interferir con el resto de elementos de protección, como gafas, linterna o similares. Como posible complemento de los EPIs, se puede utilizar la mochila de hidratación en las tareas de extinción de incendios forestales. Gestión preventiva sobre los equipos de protección individual. Obligaciones del empresario y trabajadores en cuanto a EPIs. Un buen uso y mantenimiento de los EPIs es básico para la seguridad en este trabajo, recayendo la responsabilidad tanto en el trabajador como en el empresario. El trabajador debe utilizar y cuidar correctamente sus EPIs y, para ello, los guardará en un lugar específico después de utilizarlos. E informará cuando alguno se encuentre defectuoso o dañado. Por su parte, el empresario debe realizar una evaluación de riesgos de cada puesto de trabajo, así como consultar a los trabajadores con el fin de conocer qué EPIs son necesarios. Seleccionará aquellos que tengan una calidad adecuada y los entregará a los trabajadores, formándoles sobre su uso y mantenimiento. Comprobará que la empresa dispone del manual de instrucciones o folleto informativo. Para realizar correctamente estas acciones, todas las empresas deben contar con un procedimiento de adquisición, entrega, uso y mantenimiento de equipos de protección individual. Elección y adquisición de EPIs, consulta y participación. Para su elección es muy importante definir las características que deben reunir los EPIs en comparación con las de los EPIs existentes en el mercado, eligiendo el más adecuado. Es importante la consulta y participación de los trabajadores. Para ello, se pueden llevar a cabo algunas de las siguientes actuaciones. Comité de Seguridad y Salud Laboral, cuando la empresa disponga del mismo, y en él se tratarán todos aquellos aspectos relacionados con los equipos de protección individual. Grupos de trabajo formados por trabajadores cuyo objetivo consista en debatir sobre los EPIs, problemas relacionados con su uso e incomodidades. Pruebas piloto, en las que se entregarán diferentes modelos de EPIs a los trabajadores para que los prueben durante un periodo de tiempo y manifiesten sus impresiones. Se recomienda que estas pruebas se realicen en distintas cuadrillas. Cumplimentación de cuestionarios por trabajadores. Buzón de sugerencias. Control y renovación de los EPIs entregados a los trabajadores. Registro. Las empresas deben llevar a cabo un adecuado registro de los equipos de protección individual que se entreguen a los trabajadores, en documento por escrito y reflejando la fecha de entrega y la firma del trabajador. Control y seguimiento. Se debe realizar un control y seguimiento de los EPIs utilizados por los trabajadores. Para ello, se puede designar a una persona encargada de su control y seguimiento, comprobando que siempre se encuentren en buenas condiciones, sustituyendo aquellos que estén deteriorados o caducados y estableciendo una periodicidad para realizar su seguimiento. Todas estas actuaciones, así como cualquier observación de interés detectada, deberán quedar registradas por escrito. Renovación. Los EPIs se renovarán cuando se produzca alguna de las siguientes situaciones. Caducidad determinada por el fabricante, en función del uso y deterioro de los mismos. En este caso, la renovación se realizará a petición del trabajador a su responsable o bien por parte del responsable cuando detecte alguna anomalía. Las empresas determinarán la periodicidad con la que se cambian o sustituyen los EPIs que carecen de caducidad, teniendo en cuenta sus particularidades y en función de la comunidad autónoma que se trate, de la cuadrilla o del número de incendios que se hayan producido o del uso que los trabajadores hayan hecho de los EPIs. Uso y mantenimiento de los EPIs. Los equipos de protección individual deben estar siempre en perfectas condiciones de uso. El mantenimiento, su limpieza y reparación se realizarán de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Los equipos de protección individual deben mantenerse en perfectas condiciones, poniendo especial cuidado para evitar golpes, roturas y fisuras que puedan provocar alguna pérdida en sus propiedades.
Se deben almacenar de forma adecuada una vez finalizada la jornada y limpiar correctamente después de su uso. Además, se pondrá especial cuidado en cuanto a la ropa de protección, que debe mantenerse limpia, principalmente de resinas y hollín, lavarse siguiendo las instrucciones del fabricante y, si presenta alguna rotura, se debe coser con hilo ignífugo. Formación e información. Es obligación de los empresarios formar e informar a los trabajadores mediante cursos, charlas, sesiones prácticas, etc. Se debe formar e informar sobre las tareas o actividades en las que se debe utilizar cada EPI, sobre los riesgos frente a los que protegen y sus limitaciones, así como sobre su uso correcto, cuidado, mantenimiento y renovación de los mismos. Además, se hará entrega a los trabajadores del folleto informativo o manual de instrucciones correspondiente a cada EPI. Es muy importante concienciar a los trabajadores sobre el uso de los equipos de protección individual, sin olvidar que la seguridad también va a depender de una correcta y adecuada actuación frente al fuego por parte de los trabajadores.